Si has estado buscando algo que te ayude a relajarte, desconectarte un momento del estrés y además crear algo hermoso con tus propias manos, quédate hasta el final porque esta pulsera puede ser justo lo que necesitas hoy. Para el diseño del día de hoy voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés o coreano. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Lo hago con las cuatro puntas de los hilos. Con unas tijeras corto aquellas que quedan un poco deformes y me quedo en el extremo de dos de las hebras de hilo. Para el acabado de la pulsera voy a pasar una mostacilla en cada una de las hebras de hilo. La voy a bajar un poco y en el extremo vamos a realizar un nudo sencillo. Este nudo lo vamos a ajustar muy bien y las puntas del hilo que quedan sobrando las vamos a cortar con las tijeras. Vamos a quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada esta parte. Este va a ser el acabado de la pulsera en este primer lado. Más adelante lo haremos en el otro lado. Me debe ya de quedar así. Vamos a tomar el metro y a dejar una medida que puede ser entre 6 y 7 centímetros. Esto va a depender del largo total para la pulsera. Aquí vamos a realizar otro nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien y ya quedaría listo para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para la pulsera vamos a utilizar también dos hebras de hilo más, cada una de 70 centímetros en dos colores diferentes. Uno de los colores es el mismo del color base de toda la pulsera. Inicialmente me voy a quedar con el color que tengo hacia mi lado izquierdo, es un color como un tono curúa. Vamos a doblar una de sus puntas de esta manera y de izquierda a derecha lo paso por debajo de los dos hilos guía. A través de la argollita que se forma del mismo hilo voy a pasar los dos hilos que me quedaron hacia el otro lado, tanto el corto como el largo. El hilo más corto debe quedar siempre ubicado hacia la parte de arriba, así de esta manera. Esto lo voy entonces a subir para que me quede muy cerca al nudo sencillo que había elaborado o que había realizado previamente y me debe quedar ubicado así. Tomo la otra hebra de hilo, también doblo aquí una de sus puntas y este lo voy a pasar en esta ocasión por debajo de los hilos guía, pero en esta ocasión de derecha a izquierda. Por la argollita paso también nuevamente los hilos. Recuerden, siempre el hilo más corto va a quedar ubicado hacia la parte de arriba. Esto lo voy a unir al que había pasado previamente y me debe quedar así. Muy bien, organizo bien los hilos. Y para comenzar vamos a tomar entonces el hilo más largo que tengo hacia mi lado izquierdo, que sería este. Lo paso por encima de los dos hilos centrales o guía de la pulsera. Con este mismo me voy a regresar pasándolo por debajo y sacándolo por encima de esta orejita que se forma a la izquierda. Vamos a jalar, ajustarlo muy bien. Nuevamente con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de los dos hilos guías. De esta manera vamos a jalar aquí y me voy a regresar con este mismo pasándolo por encima del hilo guía y nuevamente por debajo de la orejita que se forma. Aquí vamos a comenzar a jalar y ajustarlo muy bien y así me estaría quedando. Perfecto. Vamos a tomar ahora el hilo ubicado hacia el lado derecho, que sería este, y vamos a adelgazar las puntas de este hilo. Entonces nuevamente con el encendedor quemamos la punta y listo. Para decorar la pulsera voy a utilizar mostacillas número 8. Pueden elegir el color que a ustedes más les guste. Esas son las que yo voy a utilizar en esta ocasión. Entonces para decorar vamos a tomar nuevamente el hilo que habíamos adelgazado previamente. Vamos a pasar a través de este dos mostacillas y las vamos a llevar deslizándolas por el hilo hasta unirlas a ese último nudo que habíamos realizado. Yo elegí este color, es como un tono bronce por decir así y combina perfecto con los hilos que vengo utilizando para este diseño. Una vez y haya pasado las dos mostacillas, tomo este mismo hilo, lo traigo pasándolo por encima de los dos hilos guías o centrales de la pulsera y me regreso con este mismo hilo por debajo de los hilos guía, lo saco por encima de la orejita que se forma y aquí comenzamos a jalar hasta ajustar muy bien este nudo.
Nuevamente con este mismo hilo me voy a regresar, en esta ocasión pasándolo por debajo de los dos hilos guías. Y me regreso de nuevo con este mismo hilo por encima y lo saco por debajo de esta orejita que se forma. Vamos aquí a jalar hasta ajustar completamente. Tomo nuevamente este mismo hilo y repito lo mismo. Entonces vamos a pasarlo por encima de los dos hilos guía. Me regreso por debajo y lo vamos a sacar nuevamente o a pasar por encima de esta orejita que se forma. Vamos a jalar, tomo este mismo hilo y lo voy a traer pasándolo por debajo en esta ocasión y me voy a regresar con él pasándolo por encima y por debajo de la orejita. Me quedaría ya formado aquí este nudo alondra, que es el nudo que estamos creando en este momento. Continuamos con el hilo de la izquierda. Vamos entonces a hacer otro nudo alondra. Lo pasamos por encima de los hilos guías, nos regresamos nuevamente por debajo, por encima. Vamos a jalar. Ese sería el primer movimiento para hacer el nudo alondra. El segundo movimiento es pasándolo por debajo de los hilos guías, nos regresamos por encima y aquí lo sacamos por debajo nuevamente de esta orejita que se forma. Vamos a jalar, ajustar muy bien y aquí queda formado un nudo alondra. Vamos a repetir otro que sería el segundo, que va a llevar esta parte del diseño. Entonces vamos aquí a realizar el segundo nudo. Entonces lo pasamos primero por encima, nos regresamos por debajo, lo sacamos por encima de la orejita, vamos a jalar y ahora con este mismo hilo vamos a pasarlo por debajo de los dos hilos guía. Nos regresamos ahora con este mismo hilo y lo vamos a pasar ya por encima de los dos hilos guía y nuevamente por debajo. De esta manera ya quedaría formado el segundo nudo alondra. Como puedes ver, con cada uno de los hilos vamos a hacer dos nudos alondra. La variación es que en el hilo del lado derecho siempre vamos a pasar dos mostacillas. Por ejemplo, aquí en este vamos a pasar las dos mostacillas, como puedes ver aquí. Y ya con este mismo hilo seguiríamos realizando ahora lo que es el nudo exactamente igual de lo que ya lo hemos venido realizando a lo largo de todo el diseño. Y si no te quieres perder los próximos diseños preciosos que voy a traer para enseñarte paso a paso y gratis, simplemente haces clic aquí abajo en el botón suscribirse y listo. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Hablemos de las medidas. Ahora, debes de continuar repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar el largo total que tú necesitas para la pulsera. Con las medidas que yo te di, te alcanza más o menos para un largo entre 13 y 14 centímetros. Si quieres que la pulsera te quede más larga, debes ajustar la medida de los hilos para que salga del tamaño que tú la necesitas. Cuando yo empecé en el macramé, una de las mayores preguntas me surgían siempre en los hilos y por eso he creado un video donde respondo a muchas de las preguntas que ustedes me hacen para que lo vean antes de que compren los suyos. Les comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Para finalizar, ya habiendo completado prácticamente toda la medida de la pulsera, pasamos las dos últimas mostacillas y finalizamos con un nudo alondra completo nuevamente. Aquí ya estoy realizando el último movimiento de este nudo y aquí está ya listo y terminado. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a cortar todos los hilos que nos quedan sobrando, a quemar y a pegar. Lo voy a repetir, tanto los hilos del inicio de la pulsera como los que me quedaron al final de la misma. Al cortar dejamos alrededor de 2 milímetros y con el encendedor vamos a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo. Si quieres comenzar a vender las pulseras y no sabes por dónde empezar, tengo una solución para ti. Un ebook donde te enseño cómo crear tu propio negocio desde la comodidad de tu casa, un paso a paso para que lo implementes fácil y de forma rápida y también tu primera estrategia de ventas. Además, te voy a dar 10 bonos de regalo. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Aquí vamos ya finalizando de cortar entonces estos hilos y vamos a terminar haciendo un nudo sencillo donde hicimos el último nudo alondra que lleva la pulsera. Recuerda que es la misma forma de cómo comenzamos el diseño como tal. Aquí ya estoy realizando el nudo sencillo, lo ajustamos muy bien, que quede cerca al tejido.
y listo, realizamos aquí el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, y también te voy a compartir la técnica del nudo plano. Por eso aquí voy a hacer este nudo de forma un poco más rápida. Quiero agradecerle a todos los miembros del canal por su apoyo, y si tú quieres también convertirte en uno de ellos y apoyarte de esta manera al canal, y no solo eso, sino acceder a los videos exclusivos, recuerda que aquí abajo encuentras el botón unirte, súper fácil, haces clic y allí te vas a encontrar los diferentes niveles y diferentes beneficios dependiendo del nivel. Aquí ya voy terminando de realizar el nudo corredizo para esta pulsera. Voy a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo para que ya quede lista esta parte del cierre. Y así ya quedaría terminada la pulsera que les traje para el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan y me dejen saber en los comentarios qué otro tipo de diseño les gustaría que les siga compartiendo. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver. Te espero por mis redes sociales. Recuerda que allá les comparto información bien interesante. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.